y que me ha bendecido, ¿vale? Porque Él habló conmigo a través de su palabra. Cuando lees la palabra, el Señor está hablando contigo, te está comunicando su voluntad, ¿verdad? Entonces, déjame, que me tengo que manejar con dos aparatos y espero no equivocarme, ¿vale? Vamos a hacer la lectura que está en Mateo, en el capítulo 10, los versículos del 34 al 42. Y la buena noticia que quiero compartir con todos vosotros es muy sencilla. Es que tomes tu cruz cada día y sigas a Jesús. Esa es la buena noticia que vengo en esta mañana a compartir, porque fue lo que el Señor ha compartido conmigo en este tiempo en el cual he estado preparando todo este tema. Que yo, Félix, tome mi cruz cada día, y cuando dice cada día es porque tenemos la mala costumbre de bajarnos, ¿no? Y que cada día la llevemos con nosotros y sirvamos y honremos a Cristo. Dice así el texto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, es decir, en oposición o falta de acuerdo al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y como decía, este es el mensaje que nos trae el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros en esta mañana, que tomemos nuestra cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Significa seguir a Jesús, y esto es sinónimo de conflictos, porque cuanto más cerca estamos de Jesús, más conflictos tendremos aún en nuestra sociedad toda occidental. Significa que debemos de mantenernos en fidelidad a Cristo, y esto está por encima de cualquier lazo terrestre, humano, como le queramos llamar, ¿verdad? Y significa también que cualquier pequeñito gesto que hagamos hacia su pueblo, ¿vale?, es como si se lo hiciésemos a Él. Y esto es lo que quiere Jesús decir con tomar nuestra cruz cada día y seguirle, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia, me gustaría traer a nuestra mente un par de cosas, ¿vale? La primera es esta, ¿vale? ¿En qué lugar de tu vida está Cristo? Lo más importante es el primero. Normalmente cuando hace una encuesta, el número 1 siempre es lo menos y él dice lo máximo. Aquí lo estoy haciendo al revés. El número 1 siempre es el número 1 y el resto será el resto, ¿vale? Entonces, ¿en qué lugar está Cristo en tu vida, en mi vida? ¿En qué lugar? Y esto es una respuesta que no la tenéis que dar aquí. Es una respuesta que le vais a dar a Dios con vuestra conciencia, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? Teóricamente, sé que todos vamos a decir que es el primer lugar. Teóricamente. Nadie se va a decir que es el segundo, el tercero o el cuarto, ¿vale? Pero la realidad, hablemos de nuestra realidad de todos los días, ¿verdad? Y lo siguiente es, eso que crees, ¿por qué lo crees? ¿Por qué lo crees? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde bebes para decir que el Señor Jesucristo es lo más importante en tu vida? ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿De dónde has mamado todo esto? Para decir, no,
Mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, es lo primero y está por encima de todo y por encima de cualquier lazo que exista aquí en esta tierra, ¿verdad? Acuérdate de los constructores que hace poco hemos traído aquí, ¿vale? Uno que ha construido sobre la roca, otro que ha construido sobre la arena. La construcción eran iguales las dos, variaba el fundamento, ¿verdad? Que eso que no se ve es lo que variaba, ¿verdad? Y también recordar en Hechos 17 con los bereanos. ¿Qué pasaba con los bereanos, verdad? Que eran elogiados por su receptividad, ¿vale? Ante la palabra presentada por Pablo, presentada por Silas, ¿verdad? Que ellos llegaban e iban a comprobar que esa palabra, lo que ellos dijeron, estaba de acuerdo con lo que está escrito, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, seguir a Jesús es sinónimo de conflicto, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, Bien, cuando estaba preparando esto, estaba pensando cómo darle y poder explicar esto. Porque yo, por su gracia, he nacido en un hogar creyente. Y ese hogar creyente para mí no ha sido un impedimento, ¿verdad? Ha sido todo lo contrario. Me ha dado fuerza, me ha empujado, me ha motivado. Y soy lo que soy, en primer lugar, por la gracia de Dios, pero por el trabajo que han hecho mis padres en mi vida, por su ejemplo, ¿verdad? Entonces, no quería ser un teórico para hablar de esto. Y he recurrido, pues, a una persona que, por la gracia de Dios, está con él ya. Él falleció con 34 años de un cáncer de estómago. Fue un profesor que me dio a mí formación en 3 temas de un modo islámico que estuve haciendo. Y el vídeo es de 1 hora, no lo voy a poner, pero voy a poner los 8 minutos que él está hablando de cómo conoció a Cristo. ¿Vale? Pedí otro sueño que Dios me dio y luego, al final de ese verano, recuerdo que estaba conduciendo hacia la escuela. Comienzo mi 2º año de la escuela de medicina. La primera conversación que tuve con David fue en mi primer año de universidad. Comienzo mi 2º año en medicina. Ahora tuve 3 sueños. Tengo toda esta evidencia. Tengo guía de Dios, sin embargo, no me he convertido. Y esta es la razón por la cual, mientras conduzco a la escuela, le digo a Dios, Dios, sé lo que necesito hacer, pero necesito tiempo para llorar. Necesito tiempo para llorar. Por cierto, solo estoy llorando. Simplemente me estoy desmoronando en el coche. No es un buen estado para ir a la escuela. Así que regreso a mi apartamento y no sé qué estoy haciendo. Entonces saco el Corán y la Biblia y digo, Dios, solo dame consuelo. Y abro el Corán y empiezo a leerlo. Por primera vez en mi vida empiezo a leer el Corán, no por razones litúrgicas, sino por orientación personal. Y mientras busco consuelo, me di cuenta de que no hay un solo versículo en el Corán diseñado para consolar a un hombre herido, ni uno. Y así me di cuenta este libro no se aplicaba a mi vida, guardé y me volví a la Biblia. No sé por dónde empezar en la Biblia, nunca había acudido a ella para obtener orientación personal, había ido a ella a desacreditarla. Y así, digo, está bien, empezaré con el Nuevo Testamento. Lo abrí en el capítulo 1 de Mateo, vi un montón de genealogías, así que las salté. Tenía una excusa, era musulmán, no sé cuál es tu excusa, los omití. No me tomó mucho tiempo llegar al capítulo 5 de Mateo, donde dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando vi esas palabras fue como electricidad en la página, y parecían saltar de la página, y comenzaron mi corazón. Así es como se sintió. Mientras leo estas palabras pienso, Jesús dijo eso por mí. Olvídense de ustedes, Él dijo eso por mí hace 2000 años. Y empiezo a leer esto y cada versículo que leo, siento que estoy teniendo una conversación con la Biblia. Le pregunto a Dios una pregunta. Dios, ¿cómo sé que puedes escuchar mis oraciones? Y luego leo la nota al pie en la Biblia de estudio. Dice, si quieres saber, Dios puede escuchar tus oraciones. Ve a 1 Juan 5. ¡Boom! Y así estoy leyendo la Biblia yendo de un lado a otro. Y finalmente llego al capítulo 10 de Mateo.
El capítulo 10 de Mateo dice: el que me proclama ante la gente de este mundo, yo lo proclamaré ante mi Padre en el cielo. Y el que me niega ante la gente de este mundo, yo lo negaré ante mi Padre en el cielo. Mira, tenía toda la evidencia que necesitaba, tenía toda la guía espiritual que había pedido y ahora tenía consuelo emocional a través de la palabra, sabiendo que era la palabra de Dios, pero no la había proclamado. Miré a Dios y le dije: Dios, sí, hago esto. Tendré que renunciar a mi familia. ¿Quieres saber cuáles son los próximos versículos del capítulo 10 de Mateo? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mientras leía eso dije: Dios, no son solo mis padres, es toda mi vida. Pero el siguiente versículo dice que quien no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no es digno de mí. Sí, Dios conoce el costo que los musulmanes tienen que pagar hoy, el costo que tú podrías tener que pagar si estás escuchando esto, no es un costo nuevo. El costo que los discípulos tuvieron que pagar desde el principio es el costo que todos debemos estar dispuestos a pagar si vamos a seguir a Jesús. Y así me arrodillé y recé algo. Nadie me había hablado de la oración del pecador, oré algo que sonaba muy musulmán, pero dije: Señor, creo que tú eres Jesús y me someto a ti y te agradezco por haber llevado mis pecados, muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos. Quiero seguirte con mi vida. Y en ese momento había dado mi asentimiento intelectual al Evangelio, pero no creo que realmente hubiera comprendido el Evangelio todavía. Eso no fue hasta unos días después, cuando vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Mi padre fue un veterano de 24 años de la Marina de los EU. Era como mi arquetipo de fuerza, era como mi Superman. Y esto es lo que me dijo, y esto es todo lo que dijo: Nabil, hoy siento como si me hubieran arrancado la columna vertebral desde adentro. Y mi madre no dijo una palabra. Era como si hubiera una luz que había estado en sus ojos hasta ese día y yo simplemente la apagué. Ella no es la misma desde... Y después de esa conversación con ellos, simplemente caí de rodillas y empecé a decirle a Dios: Dios, ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste, Dios? Porque antes de que se enteraran, era un creyente salvado, iría al cielo, feliz, todos felices. Si solo me mataras, ¿por qué no me mataste? Entonces, ¿sabes cómo te pones cuando estás llorando? Comienzas a repetir cosas. Solo pienso: ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me diste todo tipo de cosas saliendo de mi cara? Tengo como saliva, lágrimas y moco y solo digo: Dios, ¿por qué no me mataste? Y mientras digo eso, repitiendo: ¿por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? Escuché estas palabras: porque esto no se trata de ti. En ese momento mi vida, mi teología, mi todo fue reiniciado. Y me levanté de allí y salí afuera. Por cierto, había estado llorando toda la noche, así que esto es a la mañana siguiente. Salgo afuera y sé que esto suena cliché, pero es verdad. Todo se ve diferente. Todo se veía diferente. Era el mismo apartamento, el mismo árbol, la misma calle, pero todo se veía diferente. Y lo que más se veía diferente era cuando vi a alguien cruzando la calle. Y lo había visto millones de veces antes, pero por primera vez me di cuenta de que no es solo alguien, es alguien por quien Dios estaba dispuesto a morir. Puedes pensar en esto: como musulmán toda mi vida creía que Dios estaba sentado en su trono y que nunca entraría en este mundo y nos gobernaba desde arriba y nos dio un montón de cosas que hacer y nos juzgaría al final de los tiempos. Pero esta historia es que Dios estaba dispuesto a entrar en este mundo, en un mundo sucio, y estaba dispuesto a vivir como un carpintero, un trabajador manual, y estaba dispuesto a vivir con personas que en última instancia lo traicionarían, y luego estaba dispuesto a ir a una cruz y sufrir y morir por el bien de los pecadores. Nuestro Dios, que creó el universo, todas las estrellas en el cielo, solo pensó en ellas para que existieran, está dispuesto a morir, y así como nos dice que nos ama,
tanto que está dispuesto a morir por nosotros. Esto es lo que dice: así como yo os he amado, amad unos a otros. Y si estoy dispuesto a ver a alguien cruzar la calle y dejar que continúe con su día, y no estoy dispuesto a amarlos tanto como para estar listo a morir por ellos, entonces, ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús si Él está dispuesto a morir por las personas que pecaron contra Él y yo no? ¿Cómo soy un seguidor de Jesús? Y en ese momento me di cuenta de lo que era el Evangelio. El Evangelio no es algo que simplemente escuchas y crees. Si no cambia tu vida, aún no te ha impactado. Y en ese momento me doy cuenta de que este Dios vale todo. Esta historia vale la pena compartir con nuestras vidas. Y nuestras vidas están en sus manos. Y si morimos hoy, estaremos bien cuidados. Pero hay millones, de hecho, miles de millones de personas para quienes ese no es el caso. Y si viviéramos cada segundo de nuestras vidas por su causa, solo entonces honraríamos verdaderamente a este Dios que está dispuesto a vivir la vida que deberíamos haber vivido, a morir la muerte que deberíamos haber muerto. Ese es nuestro Dios y esa es mi historia. Así que oremos juntos. Bien, habéis escuchado el testimonio de Nabil, lo que es seguir a Jesús. Y cuando Jesús le estaba comentando esto a los suyos, pasaba más de lo mismo que con los musulmanes. Seguir a Jesús. Tomar nuestra cruz. Tomar tu cruz. Tomar mi cruz. Quedaos con la diapositiva de antes. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Bien, lo segundo que nos dice es que la fidelidad a Cristo debe de estar por encima de cualquier lazo humano, ¿verdad? Y una cosa importante quiero decir antes de seguir. Jesús no está en contra del amor en la familia, de la importancia de la familia, porque Él creó la familia, ¿vale? No está en contra de los afectos que no tenemos los seres humanos, no está en contra de eso. Y dicho esto, Jesús afirma que su llamado, ¿verdad?, es absoluto, es terminante, es decisivo, porque en nosotros tiene que haber una transformación de 180 grados. El Evangelio nos cambia 180 grados, nos cambia totalmente la dirección, totalmente. Y si no, como decía Nabil, pensémoslo. Y como dice Hebreos, examinaos. El Evangelio transforma y cambia vidas. Y cambia vidas. ¿Verdad? Cuando hay conflicto en nuestra vida por causa de los lazos humanos, ¿verdad?, la fidelidad al Evangelio es lo primero. Él dice que a su padre, cuando se enteró, es como si le hubiesen arrancado la espina dorsal. Su madre es como si hubiesen apagado ese brillo, esa alegría, y para siempre. Es que esto para un occidental como nosotros es muy difícil entenderlo. Es muy difícil, pero esa es la realidad de cuando Jesús es lo primero en nuestras vidas. Y muchas veces la incomprensión también está dentro de nuestras propias familias, ¿verdad? Muchas veces las tomas de decisiones no coinciden ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los hermanos. Pero Jesús tiene que ser lo primero y nosotros nos debemos a Él. Y tenemos que ser fieles por encima de cualquier lazo humano. Por encima de cualquier lazo humano. Fieles. Fieles a Él por encima de cualquier lazo humano. Fidelidad debe de estar por encima de cualquier lazo humano. La fidelidad a Cristo, ¿qué es? Es tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Y cómo tomamos nuestra cruz? Cambiando nuestra cultura del conformismo. Romanos 12:2. No nos conformemos a la comodidad de este siglo. Hoy el ocio es el Dios de este siglo. Y si no tenemos ocio, parece que nos falta la vida. No estoy en contra de disfrutar. Cuidado. El Señor nos dio la facultad para poder disfrutar, ¿verdad?
¿Cómo? No confundiendo la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente para con nosotros. Dios tiene mucha paciencia y no confundamos la paciencia de Dios para con nosotros. Viviendo nuestra vida en clave de arrepentimiento. Muchas veces parece que nunca pecamos, ¿verdad? Pero yo no sé vosotros, yo peco contra el primer mandamiento casi todos los días, o todos los días, porque me dice el primer mandamiento que yo debo amar a mi Dios por encima de todas las cosas. Y muchas cosas en mi vida asumen esa prioridad y me rindo a ellas y las sirvo. Viviendo mi vida en clave de santidad, ¿verdad? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Viviendo nuestra vida en clave de santidad. Algo de que no hablamos mucho, no lo tenemos muy presente, la santidad, que dice, sin la cual ninguno verá al Señor. Y viviendo una vida transformada. Romanos 12:2 dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Este libro, que antiguamente a los creyentes, a los cristianos, que iban casi todos con la Biblia en la mano, estoy hablando de mi infancia, se les conocía como las personas del libro, ¿verdad? A los que andaban con Jesús les conocían en aquel tiempo que eran discípulos de Jesús. ¿Cómo nos conoce hoy la sociedad en la cual estamos? ¿Verdad? El presidente John Kennedy, en el año 1961, en su discurso de investidura, dijo una frase que ha quedado para la historia. Dice, no pienses que puede hacer tu país por ti, piensa que puedes hacer tú por tu país. Y Cristo ya hizo todo por cada uno de nosotros. Se hizo hombre, vino a este mundo, dio su vida por ti y por mí. Y Él quiere que yo haga lo mismo por mis semejantes. Él quiere. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16, que dice que amemos a nuestros hermanos y que demos la vida por ellos. Están en línea. Pone Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Son dos textos que se cruzan en nuestra vida y que debemos dar respuesta con ello. En el mismo año, Martin Luther King dijo lo siguiente: tengo un sueño de unión y de fortaleza. ¿Cuál es nuestro sueño? Aquí hay un sueño en esta congregación, ¿vale? Que es el sueño del 24/7. Pero yo no sé si ya se ha quedado un eslogan que queda muy guay, que lo decimos mucho porque suena bonito, porque ya que todos lo dicen, pues yo también lo digo. Y quedó bien, ¿verdad? ¿Es 24/7 nuestra vida? ¿Esta cruz es 24/7? Es tu deseo tomar la cruz, es mi deseo tomar la cruz de Cristo cada día, ¿verdad? Y no limitarse a que sea un eslogan, sino que sea una realidad en mi vida, Obedecer e identificarse con Jesús hasta la muerte, no simplemente soportar una carga particular o impuesta o permitida por el Señor. Tomar mi cruz cada día es que yo no soy lo primero. Es Cristo. Y eso se tiene que transformar en mi comportamiento 24/7. 24/7. Y el último punto es, cualquier gesto hacia su pueblo tiene valor eterno.
Esto tiene que ver con nuestras acciones hacia los demás. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿verdad? Especialmente con quienes sirven a Dios, que el texto habla de eso. Pero cuando hablamos con quienes sirven a Dios, los solemos meter a una élite determinada en ese saquito, y esos son ellos. No, a Dios lo servimos todos. Desde el momento en que nacimos de nuevo y somos transformados por el Espíritu Santo y pasamos a formar parte de la familia de Dios como hijos de Él, todos, absolutamente todos, servimos a Dios. El que no entienda esto es que el nuevo nacimiento no ha sido aún real, o no ha entendido bien el Evangelio, ¿verdad? Todos servimos a Dios y tenemos que estar en esa posición de servicio. Y estas acciones o gestos que hacemos con nuestros hermanos, fijaos qué fuerte es, porque muchas veces no lo valoramos. Es lo mismo que si lo hacemos con el Señor Jesús. En el momento, es el ejemplo que pone, que yo doy un vaso de agua, algo tan económico, tan fácil, tan sencillo, a uno, ser humano. Es lo mismo que si se lo diese a mi Señor. Algo tan sencillo, ¿verdad? Y cuando tengo ese comportamiento con los hermanos, ¿vale? Es como si compartiese su misión, su fe y su gracia. Es una manera de decirle, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo a través de ti. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo a través de ti. Ese gesto tan pequeño, que muchas veces nos damos esa importancia, no pasa desapercibido para nuestro Dios, no pasa desapercibido. Cierto que no todos estamos llamados a hacer grandes cosas y cosas muy visibles, cierto. Pero todos, y de ahí nadie escapa, todos sí estamos llamados a amar y a servir. Todos, ¿vale? Todos. Estamos llamados a amar y a servir. En este amar y servir en humildad a mis hermanos, Cristo está presente. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, perseverando en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es un trabajo inútil, no es un trabajo ineficaz. Es un trabajo que da gloria a nuestro Señor y a nuestro Salvador. ¿Verdad? Seguir a Jesús, lo que comentaba al principio, a pesar de los conflictos, mantenernos fiel a Cristo debe estar por encima de cualquier lazo humano y cualquier gesto hacia su pueblo tiene un valor eterno, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿dónde pensáis que está Cristo en vuestra vida? ¿En el primer lugar? ¿En el segundo? ¿En el tercero? ¿O qué vais a proponeros a vosotros mismos delante de Dios? Daniel, con 15 añitos, 16, que era un crío, ¿vale? Dice que se propuso en su corazón, y en ello le iba la vida, no contaminarse. ¿Y sabéis? Dios lo ha bendecido y estuvo bajo el gobierno de 4 monarcas. Y Dios lo ha bendecido. Estuvo en Babilonia desde que lo llevaron hasta que murió, hasta los 80 y pico de años, ¿verdad? Entonces, y si has cambiado un poco de pensamiento, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué lo crees? Y para los grupos de hogar, la pregunta es la misma, ¿verdad? ¿Ha variado tu posición? Y si no, pues en los grupos de hogar que trabajemos esto. Que nos digamos los unos a los otros por qué creemos en Cristo.
¿Por qué? Porque sí, yo creo en Él, pero ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué? Es una pregunta que tiene que tener una respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo. ¿Por qué yo le digo a la gente que Cristo es mi Señor y mi Salvador? ¿Por qué? Y que no sea una filosofía o una frase hecha, sino algo real que yo vivo en mi día a día, ¿verdad? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Las personas que creen, normalmente su base es una intercesión, una interacción de cosas, experiencias personales, de lo que vivimos, sentimos, observamos, del entorno en el cual nos movemos, como es la familia, la comunidad, en esta iglesia local, la educación, las emociones, el sentido que hay en nuestra vida, seguridad, pertenencia, conocimiento del Dios Santo, ¿verdad? Y evidencias y razonamiento. ¿Por qué? Y la pregunta es si te vas a integrar en ese club. Eso es un club selecto. Es un club de élite. ¿Vale? De personas que lo que hoy están escuchando va a ser tamizado a la luz del Santo Libro. Seguir a Jesús, a pesar de los conflictos, es tomar nuestra cruz. Mantenernos fiel a Cristo debe de estar por encima de cualquier lazo humano, es tomar nuestra cruz. Cualquier gesto que hagamos hacia cualquier persona, lo voy a hacer más genérico, es tomar nuestra cruz. Es tomar nuestra cruz. Y antes teníamos el testimonio de Nabil Qureshi, ¿vale? Y ahora voy a cerrar esta reunión con una canción. Y va a ser cantada en árabe, pero va a estar ahí la traducción al español. ¿Vale? Y mientras es cantada esta canción, ahí donde estás, sentado, habla con Dios. ¿Vale? Es una canción de personas que sufren, que han sido abandonadas por sus familias. Muchos se han ido a la cárcel, otros han sido asesinados. Y es una letra muy cortita, muy cortita, muy cortita, ¿vale? Con un mensaje de lo que para ellos es lo primero. Cualquier persona que vive en ese mundo, que aceptó a Cristo como Señor, te dice que es lo primero para ellos, ¿verdad? Y quiero terminar con esta canción. Y ahí donde estáis, pues, le decimos a Dios que Él sea lo primero en nuestras vidas. Cuando acabe la canción, terminamos.